os decía que este no es solo un tema de peso, ni de comida, ni de imagen corporal. Es un tema mucho más profundo. Y tiene que ver en cómo vivimos, en cómo sentimos y sobre todo cómo nos tratamos. Lo que callamos, con lo que sostenemos y lo que el cuerpo termina expresando por nosotros cuando nosotros no sabemos cómo hacerlo. Vale. Este programa, o como queramos, sistema, no va de dietas, ni de contar calorías, no va de volver a escuchar lo mismo de siempre. Y sobre todo no va de cerrar la boca con todo lo que nos callamos. Ese come menos tampoco. Ni va con nosotros el muévete más y ya está. O tienes que ir al gimnasio y punto. O incluso la persona que está con sobrepeso tiene obesidad, que es una enfermedad. Y esa enfermedad pues le va a traer problemas cardíacos, de, problemas de azúcar, problemas de muchas cosas, de presión arterial, de una serie de tonterías que nos dice la medicina actual. Que no es realmente, eso no es así. Y ya lo iremos viendo. No quiero que me creáis, quiero que yo voy aportando pruebas, voy aportando hipótesis y vosotros pues las vais valorando y a ver si os encajan con vosotros y os pueden ayudar a alguien. Esa es mi intención. La realidad es que muchas personas llevan intentando bajar de peso durante muchos años, probando una dieta tras otra, empezando todos los lunes, controlándose durante unos días, perdiendo algo de peso y volviendo a recuperarlo y sintiendo después más culpa, más frustración y más desconfianza en sí mismas. Eso fue una de las cosas que vimos ayer. De todas formas, el vídeo está colgado entero en mi perfil. También vimos algo que para mí es fundamental, que es el problema de que no es que te falte fuerza de voluntad. Y eso quiero repetirlo porque sé que hay muchas personas que viven machacándose por dentro con la idea de que es que yo no puedo, es que me falta disciplina, es que me falta fuerza de voluntad, o es que soy débil, es que, ¿vale? O no tengo constancia. Ayer vimos que muchas veces no se trata de eso. Muchas veces estás entendiendo lo que te está pasando. No, perdona, no estás entendiendo lo que te está pasando. Estás intentando cambiar algo desde la mente, desde la conciencia, desde el control, desde la intención consciente. Mientras tu cuerpo está funcionando desde otro nivel completamente distinto, que es el nivel de la supervivencia, y ahí es donde empieza el choque. Tu cuerpo es el que manda y lo rige tu inconsciente. Y tu inconsciente lo único que quiere es tu supervivencia. Y para tu supervivencia, si tú tienes que engordar, pues no hay ningún problema. Porque no entiende de que tú tienes que tener una figura perfecta, la figura que aparece en las redes sociales. Eso no entiende nada. La que tú quieres no es la que quiere tu inconsciente. Son dos cosas muy diferentes. También explicamos ayer que tu cuerpo no ha evolucionado para estar delgado, definido o estéticamente perfecto. Tu cuerpo ha evolucionado para sobrevivir. Y esto, aunque parezca simple, cambia completamente la forma de mirar el sobrepeso. Porque cuando tú haces dieta, muchas veces la gente interpreta, yo quiero adelgazar, pero la biología interpreta otra cosa, hay escasez. Y si falta, hay peligro. Falta comida y peligro. Hay que ahorrar, hay que guardar. Y desde ahí el cuerpo responde de forma coherente con esa percepción. Baja el metabolismo y aumenta el hambre. Intensifica el deseo de comer y guarda más. Más grasa, más líquido, retiene más, se vuelve más eficiente almacenando. El cuerpo funciona correctamente, perfectamente.
incluso todavía vuelve a punto de recuperar todavía más peso, incluso antes de que hicieran la dieta. Vale, entonces, para cerrar este tema, esta es una de las grandes trampas de la dieta restrictiva. Cuanto más restrictiva es, más hambre entra, porque tu cuerpo cree que le va a faltar la comida y te guarda más energía y la guarda en forma de grasa y de líquido. Vale. Otra idea importante que trabajamos ayer es que el sobrepeso no es el problema. El sobrepeso es el síntoma. Y eso es un poquito difícil de entender al principio, porque toda la vida nos ha enseñado que el peso es el enemigo, el sobrepeso, que hay que bajarlo, eliminarlo, controlarlo, pelearse con él. Pero desde este enfoque lo miramos de otra manera. Lo miramos como una respuesta, como una adaptación, como un mensaje. Tu cuerpo no está haciendo algo sin sentido. Tu cuerpo está respondiendo a algo que estás viviendo, sintiendo o sosteniendo. Eso no quiere decir que el sobrepeso no tenga consecuencias o que no sea importante atenderlo. Quiere decir que si solo ataca el síntoma sin comprender la función que está cumpliendo, probablemente el cuerpo lo seguirá manteniendo porque todavía le sirve para algo. Y si sirve para algo, lo mantiene. Esa fue otra de las claves que vimos ayer. Así que empezar a preguntarnos cómo quito ese peso es un error. Hay que empezar a pensar para qué mi cuerpo necesita ese peso o ese sobrepeso. Vimos también varias funciones posibles del sobrepeso. Esto me parece importantísimo recordarlo, porque da una mirada mucho más compasiva y mucho más profunda. Hablamos de que el sobrepeso puede estar cumpliendo una función de protección, como una coraza frente a críticas, rechazo, exposición, invasión o incluso agresión. También puede cumplir una función de aislamiento, como si la persona inconscientemente necesitara no ser vista, no destacar o pasar desapercibida. Eso puede actuar como un amortiguador emocional, una forma de no sentir tanto, de no conectarse de golpe con el dolor que le desborda. ¿Vale? Esto a veces aparece en temas de cuando muere alguien, en un duelo, después de un duelo, puede aparecer. Este tipo de sobrepeso que tiene este origen. Entonces, tu cuerpo guarda grasa como una reserva biológica, como un por si acaso, cuando hay carencia, inseguridad o miedo a que te falte. También, otra de las funciones que puede tener es función de sostén. En personas que viven con mucha carga, mucha presión y mucha exigencia. Mucha carga, pues, familiar, mucha carga en un trabajo, el cuerpo se hace más fuerte para poder aguantarlo. Todo esto es simbólico y real. Lo simbólico en el inconsciente se vuelve real en el cuerpo. Manda la orden y empieza a engordar, pues, sobre todo las piernas, el trasero. ¿Sí? Bueno, para averiguar todas estas cosas que nos está pasando, yo dije que cogiera ahí una libreta y un bolígrafo, o un papel, un boli, me da lo mismo, para hacer algunas preguntas que os van a valer para saber cuál es vuestro conflicto y poder resolverlo desde la conciencia, desde primero entendiéndolo y después integrándolo para poder eliminar ese peso que sobra, esa carga o como quiera llamar. Y para eso hicimos varias preguntas importantes y vamos a recuperarla hoy porque seguramente ayer hubo personas que o no entendieron bien o no estuvieron. Preguntas como, ¿cuándo empezó realmente mi cambio de peso?
Cuando empecé a pasar, pues no sé, de los 60, 65 kilos a los 80, el cuándo. Primero el cuándo. Ahora, la siguiente pregunta que descubrimos, ¿cuándo? Si fue hace 10 años, fue 5 años, 2 años, no sé. ¿Qué estaba pasando en mi vida en ese momento? ¿Qué me estaba ocurriendo? ¿Qué estaba yo viviendo? Otra pregunta poderosa es, ¿qué función podría estar cumpliendo mi sobrepeso para mí? ¿Para qué me vale? ¿Cuál es la función secundaria que tiene? ¿Y qué estaba necesitando entonces que no supe gestionar de otra manera? Repito, ¿qué estaba necesitando entonces que no supe gestionar de otra forma? Estas preguntas son muy potentes porque empiezan a llevarnos del síntoma al origen. Ya no actuamos solo sobre el síntoma, actuamos y vamos buscando el origen para poder modificarlo y cambiarlo en el tiempo normalmente. Y eso en este trabajo es fundamental. Si no vamos al origen, nos quedamos peleándonos con las consecuencias, con el síntoma. Y porque nos pongamos una crema, porque tomemos pastillas, porque hagamos una dieta, porque hagamos ejercicio, porque yo qué sé, cualquier cosa. Incluso si hacemos una liposucción, pues no es conveniente, porque esa grasa la ha mandado el inconsciente para algo. Vamos en contra del inconsciente y cuando vamos en contra nuestra, pues siempre acabamos perdiendo nosotros. Volvemos a recuperarla. También ayer vimos algo que me parece muy valioso y que quiero repetir al inicio de hoy. Muchas veces las dietas actúan sobre la conducta, pero no sobre el origen, como hemos dicho. Actúan sobre lo que haces, pero no sobre por qué lo haces. Actúan sobre el acto de comer, pero no sobre la ansiedad que te está provocando, el vacío, la tristeza, el cansancio emocional o la necesidad interna que está utilizando esa comida como regulador. Y ahí es donde muchas personas se sienten atrapadas, porque dejan la comida o la controlan un tiempo, pero la presión interna sigue ahí. Y la presión interna tiene una válvula. Y cuando quitamos la válvula, pues imaginaos una olla express, si quitáramos la válvula, pues acaba explotando. Y muchas veces acaba explotando en forma de ansiedad, depresión. Lo que no queremos es que ese momento, que todo salta por los aires, se mantenga en el tiempo. Queremos erradicarlo y para eso tenemos que ir al origen de todo. ¿Vale? Entonces, entender que quitar la comida no es suficiente si no entiendes qué función está cumpliendo para ti la comida. Tiene una función. Entonces, la idea principal de todo esto es que no estás fallando, no eres débil, no te falta fuerza de voluntad. Lo que te falta muchas veces es una comprensión más profunda de lo que realmente está ocurriendo en tu cuerpo, en tu mente y en tu mundo emocional. Cuando entiendes eso, el enfoque cambia por completo. Dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a escucharle, a escuchar a tu cuerpo. Dejas de castigarte y empiezas a hacerte preguntas. Dejas de buscar una solución rápida y empiezas a ver que esto necesita proceso, conciencia y trabajo interno. No es fácil, pero es la mejor forma de conseguirlo. Así que por eso hoy vamos a dar el siguiente paso. Porque si ayer entendimos que la dieta falla, que el peso no es el problema en sí mismo, que el cuerpo responde con una lógica biológica y que muchas veces estamos intentando cambiar desde el lugar equivocado, hoy toca entrar en una pieza clave de todo este rompecabezas, que es el hambre emocional. Vamos a ver cómo funciona el sistema nervioso cuando aparece el hambre emocional, porque a veces come aunque no tenga hambre física,
por qué la comida puede convertirse en calma, en consuelo, en alivio, en desconexión, y por qué luego sientes que no puedes parar. Es muy importante entender esto porque mucha gente dice, yo como por ansiedad, pero no entiende de verdad qué significa eso, ni qué está ocurriendo dentro de sí misma, ni cómo se genera ese mecanismo, ni por qué después aparece la culpa, ni por qué otra vez vuelve a repetirse una y otra vez y otra vez y otra vez. Y entras en un bucle que es muy difícil de salir. Vamos a entender hoy no solo qué comes, sino qué estás intentando calmar cuando comes. No solo qué haces, sino qué estás sintiendo antes de hacerlo. Y no solo el acto de comer, sino la función que está cumpliendo la comida en tu regulación emocional. Así que te voy a pedir lo mismo. Si puedes, coge papel y bolígrafo, porque no quiero que este directo se quede en escuchar y ya está, sino que te sirva para algo. Quiero que te observes, que te respondas con sinceridad y que te vayas llevando tus propias claves y vayas viendo tu patrón, porque el de cada persona es diferente. Esto es muy personal. El tema del sobrepeso es algo muy complejo porque cada persona tiene una historia y no se aplica a todas las personas lo mismo. Y esto no va de que me creas a mí, va de que te mires con honestidad, de que empieces a unir los puntos, va de que comprendas qué es lo que te pasa y desde ahí poco a poco empezar a cambiarlo. Así que si te resuena todo esto, quédate porque vamos a entrar en una de las partes más importantes de este trabajo, que es el hambre emocional y cómo funciona dentro de ti. Vamos a ver la diferencia entre hambre física y hambre emocional. Esto parece muy sencillo cuando se dice así, pero no lo es tanto cuando una persona lo vive. Porque la mayoría de las personas no comen solo cuando tienen hambre real. Comen cuando están cansadas, cuando están ansiosas, cuando se sienten vacías, cuando se sienten solas, sienten soledad, cuando han sostenido demasiado durante el día y llegan a casa agotadas por dentro y necesitan desconectar, o cuando no saben cómo calmarse de otra forma. Y esa forma es comiendo. Y claro, si tú no sabes distinguir qué te está pasando en ese momento, pues no puedes cambiar nada. Puedes tener mucha información, puedes haber hecho 20 cursos, puedes saberte toda la teoría, pero si llega ese momento del impulso y no sabes identificar si lo que te pasa es hambre real o hambre emocional o otra cosa, pues vuelve a responder de la misma forma, comiendo. Y después, qué es lo que pasa? Pues que viene la culpa, la frustración, el otra vez, siempre lo mismo, el yo no puedo. Y todo esto refuerza tu baja autoestima y refuerza la forma en la que comes. Así que quiero que este directo sea útil para ti. Quiero que salgas de aquí con más claridad. Quiero que empieces a conocerte mejor. Quiero que empieces a observarte de una forma distinta, no para controlarte más, no para juzgarte más, no para ponerte más rígida, al contrario, para comprenderte mejor. Porque cuando una persona empieza a distinguir lo que siente, deja de confundirse tanto. Y cuando deja de confundirse, empieza a tener un poco más de espacio para elegir. Lo primero que quiero que entiendas es esto. No todo el mundo parece, tiene hambre. No todo el mundo tiene hambre. Y no todo el hambre que parece es hambre. Sobre todo,
hambre biológica, hambre física. Esto, aunque parezca una frase muy tonta, es una de las claves más grandes de todo este trabajo. Hay veces que tú sientes ganas de comer, sí, sientes el impulso, el apetito, sientes antojo, sientes necesidad, sientes como una urgencia interna, pero eso no significa automáticamente que tu cuerpo necesite alimento. A veces sí, a veces no. Y ahí es donde empieza toda la confusión. Porque tanto el hambre física como el hambre emocional se pueden vivir como ganas de comer. Y desde fuera se parecen, pero desde dentro no funciona igual. No nacen igual y no buscan lo mismo. Vamos primero a distinguir el hambre física. Primeramente, el hambre física nace en el cuerpo. Es una necesidad biológica real. Tu organismo necesita energía, necesita combustible, necesita nutrirse. Ahí no hay conflicto interno, no hay drama, no hay urgencia, no hay una urgencia emocional detrás. Es una necesidad básica. Es el cuerpo funcionando como tiene que funcionar. El hambre física suele aparecer poco a poco. Esto es clave, ¿eh? No te asalta de golpe, no te viene de golpe. No llega como una especie de ansiedad o desesperación. Va creciendo lentamente. Empiezas a notar el estómago más vacío, el estómago. Sientes menos energía, quizá cierta debilidad, quizá una sensación clara de que toca comer. Y normalmente puedes esperar un poco. No es una cosa de lo necesito ya mismo o me desbordo. Puedes prepararte algo, pensar que te apetece, elegir, sentarte y comer tranquilamente. Otra característica importante del hambre física es que no exige algo súper concreto. Es decir, cuando tienes hambre física normalmente te vale cualquier comida, comida real. No necesitas obligatoriamente chocolate, patata frita, pan, dulce o ese alimento exacto que tu cabeza te pide. Cuando hay hambre física, el cuerpo busca solamente alimento. Puede que tengas preferencias, claro, eso te guste más o menos, pero no suele aparecer esa fijación tan concreta con algo muy específico como el chocolate o los pastelitos o cualquier cosa, o algo salado o algo dulce, en fin, eh, tu cuerpo solamente quiere alimentarse, rellenarse de combustible. Además, cuando comes con hambre física, el hambre se calma. El cuerpo recibe lo que necesita y aparece la saciedad. Te sientes más tranquila, más estable, más centrada y normalmente después de una comida en la que había hambre física real, no aparece culpa. Este es otro detalle. No aparece culpa. Porque el cuerpo ha recibido algo que necesitaba. No hay esa sensación de me he desbordado. No debía, lo he hecho mal. Hay sencillamente nutrición pura y dura. Así que si lo resumimos, la prefísica es progresiva, corporal, coherente, se sacia y no te deja en guerra contigo. Vale, ahora vamos al otro punto. Esto era el yin y ahora vamos con el yang. El hambre emocional. Aquí es donde se complica todo un poquito más. El hambre emocional no nace en el cuerpo como necesidad de energía. Puede que tu cuerpo tenga energía de sobra. Nace como una emoción. Esto también es muy importante. No como una sensación, por ejemplo, en el estómago. Una debilidad, no, nace como una emoción. Nace como una emoción en una activación interna, en una incomodidad que no estás sabiendo sostener o nombrar. No sabes qué tipo de emoción es.
Por eso muchas veces digo que el hambre emocional no es hambre, es otra cosa disfrazada de hambre. Puede parecer hambre, sí, puede sentirse como ganas de comer, también, pero realmente es una respuesta a algo interno que te está desregulando. El hambre emocional, esto es clave también, suele aparecer de golpe, no suele avisar poco a poco, como el hambre física. De repente sientes una necesidad, una urgencia, un quiero comer algo, ya, un necesito algo dulce, me apetece abrir la nevera, quiero picar, y muchas veces llega en momentos muy concretos, por la noche, después del trabajo, cuando por fin te relajas y te sientas, cuando te quedas solo o sola, o incluso después de una discusión, después de un día saturado, cuando por fin paras y sale todo lo que durante el día has estado conteniendo. ¿Vais entendiendo la diferencia entre hambre física y hambre emocional? Pues vamos a subir un nivel más. Otra característica del hambre emocional es que suele pedir algo específico. No te vale cualquier cosa, como el hambre física. No quieres una comida neutra, tranquila, sencilla. No. Sueles querer algo concreto que te dé impacto rápido. Por ejemplo, chocolate, pan, queso, dulce, salado, crujiente. El brócoli no. No pide brócoli. No, no sé, puede haber alguna persona, pero normalmente no. Ni lechuga ni nada de eso. Necesitas algo que te calme, algo que te desconecte, algo que te llene, porque en realidad no estás buscando nutrirte, estás buscando regular algo. Y aquí está una de las claves más importantes de este directo. La comida regula. La comida por un momento calma. Sí, baja la activación, da placer, bien, da alivio y da una sensación de sostén. A veces incluso de compañía. A veces da compañía. A veces da desconexión. Da una pausa. Y por eso el hambre emocional es tan difícil de cortar solo con la fuerza de voluntad. Porque la comida no aparece porque sí, aparece porque funciona. Esto lo manda tu inconsciente. El hambre emocional, cuando comes, esto, una vez que has comido, funciona a corto plazo. No resuelve, pero funciona. Y como funciona, pues lo mantienes en el tiempo. Esto es muy importante de entender. Todo lo que funciona lo mantiene en el tiempo, aunque no te guste, aunque te esté dando problemas, aunque haga que tu cuerpo engorde, aunque, en fin, 20.000 problemas, pero repite, repite, repite. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente funciona. ¿Y cómo funciona? Pues se mantiene. Así de sencillo y de fácil. Hay muchas personas que se pelean con ese impulso sin comprender que ese impulso no es absurdo. Ese impulso está intentando ayudarte. Lo que pasa es que te ayuda de una forma que luego tiene un coste. Claro. Cuando tú comes desde el hambre emocional, muchas veces hay un problema también grave, que va al supermercado con ese hambre emocional y empieza a comprar, a coger cosas que la verdad no se debería. A comprar muchas tonterías, muchos dulces, muchas patatas, mucho chocolate, en fin, de todo.
Cuando tú comes desde el hambre emocional suele pasar algo muy distinto que con el hambre física. Primero aparece la urgencia, es rápido, así, es automático. Comes, a veces rápido, a veces casi sin darte cuenta. Eso es otra característica. A veces con una sensación de necesito esto ya. Y durante unos minutos, pues, hay alivio. Baja la tensión, parece que todo se recoloca, pero no del todo. Porque lo que había debajo no se ha resuelto. Solo se ha tapado o anestesiado un momento. Y entonces muchas veces, pues, ahí viene la culpa. La sensación de haber perdido el control, de no saber parar, de haber fallado, y ahí empieza otro malestar nuevo. Se va complicando la cosa. Por eso muchas veces el hambre emocional, aunque comas, no se calma. Puedes seguir buscando, puedes seguir picando, puedes comer incluso después de haber comido, porque no estaba intentando llenar el estómago, estaba intentando resolver otra cosa. Y aquí quiero detenerme un poco porque esto es muy profundo. A veces lo que llamas hambre es ansiedad, es vacío, es tristeza, saturación, cansancio emocional, soledad, es necesidad de premio, a veces es necesidad de sostén, o a veces es la única pausa que te das en todo el día. Y claro, ¿cómo te lo vas a quitar? Todo esto, la ansiedad, el premio, el sostén, todo esto, como no lo estás leyendo así, como que sea eso, ¿no? Sino hambre, pues lo traduce eso automáticamente como hambre. Y entonces pues come. Eso no significa que tu cuerpo te esté engañando. No. Significa que tú aprendiste probablemente hace mucho tiempo a asociar ciertas emociones con la comida. De pequeño a pequeño quizás te calmaban con comida. Quizás te premiaban con comida. Quizá cuando estabas mal te daban algo dulce, un helado, un caramelo, da igual. Quizá no había palabras para acompañar lo que sentías, pero sí había algo de comer. Quizá la comida fue un refugio, una forma de consuelo, una forma de no sentirte tan sola, una forma de desconectar del ruido emocional. Entonces, hoy de adulto, de adulta, cada vez que aparece una incomodidad que no sabes sostener, el cuerpo activa ese camino aprendiendo. Sentir, incomodidad, comer, calma. Ese es el ciclo. Sentir, porque sientes esta sensación, esta emoción o lo que sea, incomodidad, comes y se calma durante poco tiempo. Porque después aparece la culpa. Y como ese patrón se ha repetido tantas veces, ya casi ni pasa por la conciencia. Se ha convertido en un programa automático. Totalmente automático. No eres consciente de lo que está pasando. Solamente eres consciente de que tenías hambre, has comido y te sientes culpable. Ya está. Hasta ahí llega. Pero no sabes ni por qué, ni qué tipo de hambre es. Si hambre físico, hambre emocional y todas estas cosas. Ni qué estás cubriendo. Qué tipo de emoción estás cubriendo. Si es tristeza, ansiedad, lo que sea. Por eso hay muchas personas que dicen, es que no me doy ni cuenta. Claro, porque no es racional. Está muy aprendido. Y por eso hoy estamos aquí, pero no para juzgarlo. Estamos aquí para resolverlo de forma consciente. Ahora bien, ¿cómo empezar a diferenciar en tiempo real, si lo que te está pasando es hambre física o hambre emocional? Esta es una de las claves, esto es muy importante. Si controlaras esto, pues controlaría
un montón la comida y probablemente empezaría a soltar y a adelgazar. Lo que voy a decir. Voy a darte varias claves muy concretas. La primera, primero, observa cómo aparece. Si aparece poco a poco, es más probable que sea hambre física. Pero si aparece de golpe, como una urgencia, es más probable que sea hambre emocional. Segundo, observa dónde lo sientes. ¿Dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo? El hambre física suele sentirse más en el cuerpo. Estoy hablando de sensaciones. Sensación de vacío en el estómago, dolor, picor, da igual. Repito, el hambre física suele sentirse más en el cuerpo, especialmente en el estómago, y hay sensación de vacío, de necesidad corporal y falta de energía. Está muy flojo. Sin embargo, el hambre emocional muchas veces se siente en la garganta, en el pecho, incluso en la cabeza. O se siente como una inquietud general, como nerviosismo, necesidad de algo, pero no siempre como una señal limpia en el estómago, como es el hambre física. Tercero, observa qué es lo que te apetece cuando sientes hambre. Si te vale cualquier cosa, una comida sencilla, probablemente es hambre física. Pero si solo quieres una cosa en concreto, intensa, reconfortante o muy placentera, muchas veces estamos hablando ya de hambre emocional. 4 o la cuarta. Observa cuándo aparece. Si aparece después de muchas horas sin comer, pues tiene una lógica biológica. Ahí sí. Ahora, si aparece después, justo después de una discusión, después de una jornada agotadora, por la noche, después de acostar los niños, al quedarte solo o sola, o incluso habiendo comido hace poco, eso ya te da mucha información. Quinta, observa qué pasa después. Si comes y te sientes saciada, tranquila y en paz, probablemente era hambre física. Eso está muy claro, muy limpio. Pero si comes y te alivias un rato y después aparece la culpa, el malestar o incluso más necesidad de comer, más apetito, probablemente había mucha emoción detrás. Ahora vamos a hacer varios ejercicios, porque no quiero que esto se quede en una explicación bonita. Quiero que baje a tu vida. Vamos a hacer el primer ejercicio. La próxima vez que sientas ganas de comer, no corras automáticamente. Párate solamente 10 segundos. Cuéntalo, si quieres ponte el reloj, teléfono, me da lo mismo. Solo 10. Pero no es para prohibirte nada, no para controlar. Solamente es para que seas consciente, para darte cuenta. Y en esos 10 segundos, pregúntate, ¿esto ha aparecido poco a poco o de golpe? Si lo queréis apuntar esto, sería interesante. Repito la pregunta, ¿esto ha aparecido poco a poco o de golpe? No subestime esta pregunta, es muy poderosa, porque empieza a entrenar tu capacidad de observación. Ya empiezas a hacer algo activo, tiene una actitud activa de darte cuenta, conciencia, tener conciencia, estar en el aquí, ahora, no en el programa inconsciente, eso, de tu inconsciente sobre tus emociones. Vale.
Segundo ejercicio. Pregúntate, ¿dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Dónde? ¿Qué parte? Literalmente, ¿dónde lo siento? ¿Lo siento en el estómago? ¿Como una necesidad corporal clara? ¿Lo siento en el estómago? ¿O lo siento más como una inquietud? ¿Como un vacío en el pecho? ¿En la boca? ¿O como una agitación en la cabeza? ¿O incluso en la garganta? La respuesta te la va a dar tu inconsciente. Te va a venir la respuesta. Pues no, la siento aquí en la garganta. Pues sabes que es hambre emocional. ¿Vale? Ya estás siendo consciente, ya estás haciendo algo. Esto te va a ayudar a bajar de la interpretación automática al cuerpo real. Sientes tu cuerpo. Tercer ejercicio. Y todo esto se puede hacer en cuestión de segundos. Observa el contexto. Muy importante el contexto. Haz memoria de tus momentos típicos de comida sin hambre y escribe a qué hora suele pasarme, por la noche, por la mañana temprano, después de una discusión, a qué hora, no sé. ¿En qué momentos del día? Momentos, con ese plural. ¿En qué momentos del día? Pues puede haber mucho. Después de qué situaciones. Ya digo, después del trabajo, después de acostar a los niños, después de una discusión, después de estar mirando el teléfono. No sé. ¿Con quién estoy o con quién estoy? ¿Con quién no estoy o con quién estoy? Eso es importante. Pues sentir soledad, estás sola, y por eso te entra este hambre emocional. O puedes estar con alguien que tampoco estás muy cómodo y te puede entrar también. Eso. Me pasa cuando estoy sola, solo, cansado, agotada emocionalmente, cuando por fin paro. Ver el contexto es fundamental, porque el hambre emocional suele tener patrones muy repetitivos. Cuarto ejercicio. Haz la prueba del alimento neutro. Cuando tengas dudas, en vez de ir directamente a lo que más te apetece, por ejemplo, chocolate o patatas fritas, pregúntate, ¿me comería ahora mismo algo más sencillo y nutritivo? ¿Algo más neutro? Si la respuesta es no, es hambre emocional. Si la respuesta es sí, es hambre física. Cualquier cosa que comas, a lo mejor un trozo de pan, o, no sé, un trozo de queso, cualquier cosa que comas. Porque tu cuerpo necesita alimentarse. Y si es hambre física, cualquier cosa le vale. Pero si hambre emocional, cualquier cosa no le vale. Es algo muy específico. Después de esta pregunta es, ¿me comería ahora mismo, algo sencillo o nutritivo? Si la respuesta es sí, probablemente sea hambre física, como hemos dicho. Si la respuesta es no, y en realidad solo quieres ese alimento concreto que te calma, probablemente estás delante del hambre emocional y eres consciente de eso. Y si eres consciente, pues puedes elegir si lo comes o no lo comes. Quinto ejercicio. Nombra la emoción antes de comer. Si has descubierto que es hambre emocional, no si hambre física, porque la hambre física no hay ninguna emoción detrás, simplemente una necesidad biológica, pero si es hambre emocional, nombra la emoción antes de comer. Esto puede parecer una tontería, pero cambia mucho el patrón. Antes de comer, di para ti, a ti misma, a ti mismo,
Ahora mismo estoy ansiosa. Ahora mismo estoy triste. Lo que sea. Ahora mismo estoy muy saturada. Me siento vacío. Ahora mismo estoy cansado emocionalmente. Esas son las emociones que te están manteniendo. Ese hambre emocional, que te han provocado el hambre emocional. Ponerle nombre no lo resuelve todo. Ponerle nombre a lo que sientes. Pero frena el, la parte automática. Ya la haces manual. Y cuando frena el automático, ya no estás tan secuestrada por ese programa. Vale, vamos con el sexto ejercicio. ¿Qué necesito en realidad? ¿Vale? Esta es una pregunta muy poderosa. No siempre vas a saber qué responder y no pasa nada. Pero empieza a abrir esa pequeña puerta de donde tú controlas. Y cuando haces esta pregunta, quizá no necesitas comida, quizá necesitas descanso, necesitas llorar, sostén, parar, sentirte acompañada, o necesitas placer porque llevas todo el día funcionando en modo obligación. Quizá necesitas silencio también. Pero no siempre lo que necesitas se resuelve de inmediato, pero reconocerlo ya es un cambio enorme. Esta es parte de la solución. Aquí hay algo que quiero dejar muy claro. Diferenciar no significa dejar de comer de golpe. No se trata de volverte rígido o rígida. No se trata de hacerte policía de ti mismo. Se trata de empezar a verte. Porque cuando te ves, empiezas a entenderte. Y cuando te entiendes, tienes más posibilidades de elegir distinto. El problema muchas veces no es que comas. El problema es que comes sin saber por qué. Comes desde el automatismo, desde lo automático. Comes creyendo que el hambre, que es hambre cuando quizá es otra cosa. Y claro, si no distingues, pues responde siempre igual. Por eso este directo es tan importante, la, porque da claridad y cambia mucho lo que entendemos. Esto pocas personas lo han explicado, ¿eh? Pocas personas. Y es una de las claves de por qué las personas no adelgazan, por qué tienen sobrepeso. Porque aunque tomes pastillas, pues sigues sintiendo ansiedad, sigues sintiendo tristeza, haces una dieta y sigues sintiendo pues esa sensación en la garganta o en la cabeza, esa intranquilidad. ¿Vale? Aquí no proponemos dieta. Creo que hay que comer de todo, siempre y cuando sea más o menos sano, incluso a veces, pues, si te apetece también, algo dulce, ¿por qué no? O sea, no hay que agobiarse por la comida, hay que darle la importancia que tiene. No vas a cambiar de un día para otro, pero vas a empezar a cambiar. Y hace estos pasos que hemos dicho. Y sobre todo, muy importante, va a dejar de confundir hambre con emoción. Y eso ya es un paso enorme. Vale, y vamos a ir acabando el directo con una idea que me parece muy bonita y muy recomendable, muy importante. No todo lo que parece hambre es hambre. Eso, ya lo hemos visto. A veces es una emoción pidiendo ser vista. A veces es una necesidad pidiendo otra forma de cuidado. A veces es una parte de ti que no sabe cómo sostenerse
y recurre a lo que conoces, que es el hambre. Y mientras no aprenda a diferenciar una cosa de la otra, vas a seguir creyendo que el problema está en la comida. Pero muchas veces no está ahí. Así que quédate con esto. Cuando dejas de confundir hambre con emoción, empiezas a tener claridad. Y cuando tienes claridad, empiezas a tener elección. Y cuando aparece la elección, empieza el cambio real. Gracias por haber estado aquí y agradezco aunque nadie, pocas personas o nadie haya hecho ninguna pregunta, pero bueno, eso significa que más o menos ha quedado todo claro. Espero que os llevéis esta información y no solo la llevéis, la pongáis en práctica, porque la verdad es que es muy fácil. A ver, hay una pregunta por ahí. Si me siento culpable después de... Un momentito. Si me siento culpable después de comer, ¿es una agresión para mi mente? Claro, es una agresión. Totalmente es... Estás entrando en el mismo bucle de siempre. Te estás desvalorizando, tu autoestima baja, y si después pasas delante de un espejo, pues todavía te sientes más culpable, tu autoestima baja. Una agresión para mi mente, tu mente se defenderá. Tu mente se va a defender con más protección. Te va a proteger todavía más y va a acumular más grasa y va a seguir así y no te va a dar cuenta y van pasando los años y los años cada vez te verán peor en la foto